soy Xavi Aguayo, Mr. Bumblebee. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Mr. Bumblebee Files. Hoy vamos a entrevistar a Laura, que es una artista, es decoradora, últimamente también arte terapeuta, ¿no? Y ha vivido una experiencia en los últimos años que ha sido muy transformadora. A ella en el 2006 le detectaron un cáncer sanguíneo, que era mieloma múltiple crónico, que es una enfermedad en ese momento con un diagnóstico bastante negativo, ¿no? Y ha estado en tratamiento prácticamente desde 2006 hasta ahora, o sea, más de 16, casi 17 años de tratamiento, y en el 2020 empezó un tratamiento experimental que parece que ha funcionado muy bien, ¿no? Sí. Laura ha utilizado el arte para, de alguna forma, expresar todos los sentimientos por los que iba pasando, desde lo que era miedo, la rabia, la esperanza también, ¿no? Todo ese conjunto de sentimientos ha utilizado el arte para expresarlos, ¿no? Y últimamente lo que ha hecho es hacer todo ese potencial artístico que tiene, lo ha concentrado en una exposición donde expone fotografías de su último tratamiento, ¿no? Y también relacionado con sus sentimientos y con todo lo que iba pasando en ese momento. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante porque vamos a hablar de arte terapia sobre todo. Bienvenida, Laura. Gracias, Xavi. Con 30 años, en el cenit de tu carrera profesional y personal, te detectan la enfermedad. ¿Qué sentiste en ese momento? Tengo que ir bastante para atrás, ¿eh? Bueno, tienes que rebobinar y tenemos que ir ahí, ¿eh? Y bueno, claro, ¿qué sientes? Pues, no sé, te trastoca totalmente la vida. A mí en ese momento, bueno, tú dices, ¿no? Estabas en el cenit de tu vida. Bueno, depende, ¿no? Yo creo que también la edad no es igual a cenit de tu vida. Depende del momento de vida que te toca vivir, ¿no? Hay quien, al igual con 15 años o con 10 o con 60, está en el cenit de su vida, ¿no? Pero bueno, a mí pues, con 30 me tocó un cambio drástico de vida. Te diagnostican una enfermedad, ya no es solo la enfermedad, es la adaptabilidad que tienes que tener a ella, porque en mi caso me encontraba de una vida de trabajo, de intención de formar familia, bueno, unos propósitos de vida que de repente me encontré en una cama inmóvil y con una enfermedad que me dijeron, bueno, esto es un cáncer. Claro, cuando te dicen cáncer, además, delante de ti... ¿Qué sentiste en ese momento? Cuando te dicen cáncer, ¿qué sientes? Muerte. 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 Se acabó. Ya está. Ya aquí he terminado. En el momento que te dan el diagnóstico, ¿no? Luego tienes que ir... Bueno, te lo tienes que ir transitando como puedes. Y... Porque además, perdona, Dime. no te daban muchas esperanzas de vida en ese momento. En ese momento, un mieloma múltiple consideraban que unos 5 años más o menos de vida. Y realmente los tratamientos, yo te puedo decir que todos los tratamientos que me iban dando, a los 5 o 6 años me dijeron que había que repetirlos. O sea, que no teníamos otra cosa que repetir en ese momento. Repetimos y no funcionaban. Entonces la opción que creyeron que era la adecuada para mí, y por suerte me dijeron, hay ensayos clínicos, creemos que puede ser una buena candidata a ello, y fue cuando me derivaron de Duran y Reynals a Trias y Pujol, y allí es donde aún me llevan a día de hoy. Hicimos un ensayo clínico que duró 4 años y medio en ese momento, luego descansé 2 años, en los 2 años que descansé pude hacer el posgrado y el máster en arte terapia, como tú explicabas, ¿no? Sí. Que la verdad es que en estos 17 años no he parado de hacer cosas, ¿eh? Bueno, yo creo que al principio supongo que sí estarías un poco en shock, como nos pasa a todo el mundo, Claro. con una enfermedad, ¿no? No solo te en shock, asustas, ¿no? no solo en shock, sino imposibilitada. O sea, me encontraba que mi vida era tratamiento, aprender a andar, a gestionar con mi energía como podía. Eso es lo que te voy a decir. ¿Cómo se transformó tu vida? O sea, ¿cómo era, qué hacía Laura antes y qué hace Laura de repente cuando le dan el diagnóstico y todo cambia? Claro, hay cosas que uno hace porque puede hacer con ello y otras que hace porque es lo que ocurre. Una parte es, ya no me levanto por la mañana para ir a trabajar, porque no puedo, ¿no? O ya no, al igual no hago planes de irme con las amigas a hacer no sé qué, porque ahora mismo no me encuentro bien.
Y mi plan es más pues pensar en recuperarme, en ver cómo puedo ir andando cada día y en hacer un tratamiento, o sea, hospitales, ingresos... Yo creo que, a ver, yo digo por mi experiencia, no sé la tuya, pero lo primero que pasa es que se reprioriza tu vida, ¿no? Hay un montón de obligaciones, cosas que parece que somos imprescindibles, de repente desaparecen. Mira, ahora me haces pensar una de las cosas primeras que hice, ingresada en Duran y Reynals y sin poder moverme, que fue quitarme el reloj. ¿No? Es como muy simbólico esto, ¿no? Para mí era muy simbólico, ¿no? Me quité el reloj y dije, no, es que yo ahora el tiempo es otro para mí. Mis tempos son otros. El tiempo es lo que hay, pero mi tempo es otro. Voy a otro ritmo. Y durante muchos años estuve sin el reloj. Durante muchos años. Hoy lo llevo. También es algo interesante. Sí, Darte cuenta de... O sea, me he dado cuenta de qué son los tempos y qué son los tiempos. Sí. Y de qué manera el dentro y el fuera se pueden de alguna manera enlazar y organizar, ¿no? Poner orden. Ha costado lo suyo, pero sí, bueno. Sí. Bueno, pero bueno, es una aquí estamos poniendo orden, Ahí, Xavi. eso es una lección. Y te iba a decir, y sé que es un poco doloroso volver a esos tiempos, pero ¿qué cambiarías tú? O sea, si pudieras, ¿eh? Porque a lo mejor hay cosas que dices, mira, pues eso no lo cambiaría y era negativo, ¿no? O sea, ¿qué cambiarías tanto en positivo como en negativo de lo que pasó, supongo, los primeros años, o 2 primeros años, que supongo cuando más estás bajo el mazazo del diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿qué cambiarías tú? ¿Qué cosas te habría gustado? Porque eso puede ser consejo para otras personas, ¿no? ¿Te habría gustado a ti hacer diferente o que los demás hicieran diferente? Te pregunta complicada, ¿eh? Sí, mira, yo a día de hoy creo que todo es aprendizaje. Las cosas han ido como han ido, he hecho como he podido, los demás también han hecho como han podido, intento aprender cada día, estoy cada día aprendiendo. Y pienso que me quiero centrar en... Escuchaba una entrevista tuya, ¿no? Del aquí y el ahora, ¿no? Sí. Pues yo me centro en el aquí y el ahora, a pesar de que el pasado me ayuda a saber de dónde vengo, me ayuda a entenderme y a autoconocerme, y que el futuro es la ilusión de mañana vamos a hacer, o la ilusión de lo que pasará y de seguir, ¿no? Caminando. Y, hombre, obviamente sé que si te pregunto y te gustaría no estar enferma, tú dirías, genial, ¿no? Pero ahora, visto a todo lo pasado, estos 16, 17 años, ¿estás contenta, estás orgullosa de lo que tú has hecho? Es decir, ¿crees al final que es un camino que tenías que pasar? Yo creo, evidentemente la pregunta a todo el mundo le preguntas, ¿preferías no estar enfermo? Y dices, claro que sí, ¿no? Pero, ¿valoras ese camino? O sea, todo lo que tú has tenido que aprender. Sí, mucho. Sí, sí, por supuesto. Es cierto, es lo que dices tú, no hace falta pasar por una enfermedad para crecer en tu camino. Bueno, pero a lo mejor has crecido más. O sea, yo creo que a mí la enfermedad menos me ha enseñado aspectos que yo creía que no tenía que trabajar, que tienes que trabajar mucho, ¿no? Es decir, o sea, pues te digo, yo me encontré un señor que en un curso que me decía, a mi hijo alucinado, es un señor que se quedó, por un disparo se quedó parapléjico, o sea, no puede andar. Y él decía que daba gracias a Dios del día que pasó eso, porque ese día cambió su vida para mejor. Y yo me dejó impresionado, porque decía, madre mía, esto es aceptación, ¿eh? Esto es realmente que no es eso. Entonces yo decía, tú, supongo que no estás a un extremo como este señor, pero ¿ha llegado un momento que dices, oye, mi vida tenía que ser esto? ¿O realmente yo tenía que aprender esto? Pregunto, ¿eh? Bueno, he entendido que... He aprendido quizá que hay cosas que tú puedes hacer con ellas y ver qué herramientas tienes y cómo hacer, y hay cosas que no, hay cosas que son lo que son y hay que aceptar. Entonces, pues bueno, ha sido también un proceso, ¿no? Pero mi enfermedad pues ha sido algo que he tenido que aceptar al final, ¿no? Claro. Y ir caminando con lo que sí puedes hacer. Hombre, y sobre todo, como dices tú en tu exposición, transformarla en algo, ¿no? Al final, ¿no? O sea, al final has transformado un problema en probablemente una solución, al final, ¿no? Yo creo, ¿no? O algo que te ha dado a ti un camino y una oportunidad, ¿no? Sí, yo siento que los años de formación a nivel de mi formación como arteterapeuta han sido un camino de vida, ya no solo yo, ¿eh? Todos los alumnos dijimos lo mismo cuando acabamos, ¿no? El máster, que había sido un camino de vida, porque al fin y al cabo, si tú quieres ejercer o quieres aprender como arteterapeuta, el primero que tiene que cuidarse eres tú. Tú eres el primero que tiene que hacer terapia, claro, para poder luego, ¿no? O para poder entender, ¿no? Y claro, todo eso me ha ayudado mucho a comprender o a entenderme o a conocerme quizá un poco mejor a mí misma, ¿no? Pero ya te digo, estoy en camino, ¿eh? Cada día, o sea, no... Bueno, todos aprendemos cada día, ¿no?
Oye, una cosa que sí me gustaría yo, como en mi canal muchas veces doy mucho a los médicos, porque a mí, al menos en mi caso, a mí no me han ayudado mucho, yo creo que en tu caso es un caso contrario, es un caso donde tú realmente en la medicina tradicional has encontrado una solución y has encontrado algo que te ha, bueno, al final de un diagnóstico muy negativo, de un pronóstico muy negativo de que ibas a vivir unos años, estás viviendo más años, parece que el último tratamiento ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces sí que me gustaría un poco que rompieras una lanza a favor de los médicos también, ¿no? Porque no siempre se van a estar enfadando conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con la medicina tradicional? Ha habido un poco de todo, pero yo me quedo con lo bueno. Claro. Porque claro, siempre te encuentras No, un poco no te de quedes todo. con lo malo, porque si no, entonces me reafirmas entonces, ¿no? Y siempre se encuentra un poco de todo, como en todo, ¿no? Pero tú has Médicos... encontrado gente clave, ¿no? Yo creo gente buena que te ha ayudado, ¿no? En tu proceso. Sí, sí, y quizá también el diagnóstico cáncer, yo te digo por lo que veo, ¿no? Alrededor, es como un diagnóstico que estamos como muy sensibles a ello, parece, ¿no? Y sí que es cierto que toda la sanidad, sobre todo el tema de sanitarios, enfermeras, auxiliares, hay como una escucha importante al enfermo. Y eso es importante, eso es algo que en otros casos siento que no pasa. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Lo importante además es sentirte importante, querido, que eres alguien que importa a tus médicos, ¿no? Si realmente ves que pasan, es muy poco terapéutico, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, Sí. tienes que ver una... Sí, y es complicado cuando te sientes conejillo de indias. Es complicado, ¿eh? Bueno, pues tú has sido un poco conejillo de indias. Por has supuesto, estado todo un proceso. por supuesto. Bueno, un buen conejillo de indias, porque al menos ha funcionado bien, ¿no? Es decir, que es lo que se trata, ¿no? Sí, no, que estoy contenta y que no cambiaría lo que ha sucedido, pero es cierto que mientras estás en el proceso y te sientes conejillo de indias, estás muy en la incerteza y muy perdido Bueno, si pero me luego vuelvo también... verde de golpe o ahora me pasa no sé qué, o no sabes a qué te atiendes, ¿no? No te pueden decir, mira, te daremos esto y hay estos posibles efectos secundarios que te pueden pasar. No sabemos. Pero una cosa buena que hacen, por ejemplo, es que crean esperanza, yo creo. Sí, ¿no? claro. El estar en un tratamiento experimental, digo yo porque yo como no estoy en ningún tratamiento experimental, el estar en un tratamiento experimental, yo creo que tiene un efecto positivo siempre, que es el crear esperanza, ¿no? Que a mí me gusta mucho cuando tú hablas de tus sentimientos, que hablas de rabia, miedo, soledad y esperanza, ¿no? Sí, claro. Siento que como he hecho 2 ensayos clínicos, que el primero duró 4 años y medio, el primero fui yo la que dije hasta aquí. Para ser al final. Pro. Y era en un momento en el que, bueno, el pro podía suponer que Oye. pegara un pico y que acabáramos aquí, ¿no? O sea, tomar esa decisión también estaba muy al límite. Y también con mucha sensación de incomprensión. Soy mujer, las mujeres están menos estudiadas, una enfermedad con 30 años que se coge normalmente con gente mucha más mayor, normalmente hombres, poco estudiado, y a la vez en un ensayo dices, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, me han pasado cosas que yo siento que no han estado por ser mujer y por ser joven, ¿no? Ajá. Pero no sé qué me preguntabas. No, te estaba preguntando... Ya me he perdido. Te estaba preguntando al final... al final es un poquito cómo te has sentido tú con esos tratamientos. Tú me estás explicando que ha habido 2 tratamientos médicos. Sí. Como las 2 partes, ¿no? La de decir hasta aquí, ¿Sí? no puedo más, ¿Sí? y la de que entro en un ensayo clínico en el que digo, bueno, vamos a ver qué pasa, acepto volver a entrar en un ensayo clínico porque siento que es lo único que tengo, es 1 año de tratamiento y a día de hoy la enfermedad es indetectable. Si no de se tocar detecta al madera. principio, exacto, pero si no al principio estás Yo curado, qué sé, ¿no? voy perdida, ¿sabes? Digo, vale, pues genial, qué bien. Veremos, dicen que hay personas que han recaído, personas que, bueno, de momento estamos como yo, otras que no están aquí ya, pues bueno, en fin, Bueno, ahí, la vida. Yo creo que es eso, ¿no? Sí, sí. Oye, y vamos un poquito al tema del arte, ¿no? Tú siempre has sido artista, al final, has sido una artista, has sido decoradora, te ha gustado el arte... de alguna forma, ¿cómo al final te ha ayudado a ti el arte a gestionar tu enfermedad? Porque yo creo que al final eso marca una diferencia también. Sí. O sea, no es casual que tú al final te hagan un pronóstico de 5 años, vivas 17, te sometas a los tratamientos y sigas ahí. O sea, es el arte o no, pero ¿cómo te ayuda a ti? O sea, al final, independientemente de cómo pueda ayudar a otras personas, ¿cómo te ayuda a ti el arte para poder gestionar? Yo digo, yo no sé si cura, no lo sé, pero que hace el camino más interesante, sí. Al menos en mí. El arte a mí siempre, de pequeñita,
de siempre. Es algo que, pues bueno, dibujar, pintar, cantar, bailar, y hacía danza clásica. Siempre ha sido una cosa que me aportaba algo que no sabía muy bien qué era. Luego me meto en el mundo de la decoración. ¿Qué te daba como una felicidad interior o qué es lo que te daba el arte a ti? No lo tenía muy claro. En ese momento no lo tenía muy claro. Sabía que me aportaba algo, pero no sabía el qué. Hoy entiendo que es una forma de expresión muy importante. Bueno, el lenguaje es arte, ¿no? Tú y yo estamos haciendo arte, ¿no? Sí, sí. Estamos ahora... Bueno, nunca la había considerado arte, pero bueno, dile, puede ser arte. Bueno, entonces a mí lo que me pasa es que con el arte terapia y entrando en esta formación, que soy pesada en ello, pero es cierto que a mí me cambia la vida, me doy cuenta de que el arte, desde el punto de que como ser existente soy creativa. Yo, tú, el del cámara que me lo está filmando, que está creando, ¿no? Los que están escuchando, que cada uno de ellos están creando algo en su cabeza que no sabemos qué es, pero algo están creando de lo que estamos diciendo tú y yo. Todos, por el simple hecho de respirar y por estar vivos, somos creativos. Eso es lo que he aprendido con el arte terapia, ¿no? Y el arte terapia es lo que intenta. O sea, yo lo que he estudiado, lo que a mí esta formación me ha dado es cómo o qué proponemos a alguien que tiene una demanda en concreto. ¿Qué proponemos? Proponemos un espacio seguro en el que hablamos de jugar, a crear. ¿De qué manera? Con una escucha al otro, una escucha activa, en la que este espacio que intentamos acomodar al otro sea un espacio lo suficientemente de confiabilidad para poder hacer una terapia, como el que va al psicólogo, como el que va al psicoanalista, ¿no? Cada uno con lo que le vaya bien, pero el arte terapia va más allá de la palabra, que la palabra ya es un arte, como decíamos antes, y muy interesante porque te ayuda a poner orden. Con la palabra bueno, no sé tú qué te parece, ¿no? Pero con la palabra nos ordenamos, ¿no? Sí, sí, sí. Intentamos explicarnos a veces las historias repetitivas, intentamos escuchar la repetitiva porque ahí hay algo que al igual hay que cambiar, ¿no? Y así es como transformamos también, ¿no? Claro, al final eso, bueno... sí, o sea, al final yo un poquito... recuerdo que tú me comentabas que al principio en el arte era más una ocupación, o sea, ¿no? Al principio, probablemente al principio una enfermedad, y que luego fue evolucionando algo más, ¿no? Es decir, que lo veías más como una terapia, pero que al principio era más, bueno, me ocupo, ¿no? Te voy a hacer arte para ocuparme, Sí, ¿no? esto es interesante porque mira, justamente el otro día hablaba con compañeras arteterapeutas, ¿no? Y hablábamos de qué es arte terapia, qué es divertimento, qué es... es que el arte puede tener muchas ramas distintas, ¿no? El arte es cultura, y esto no lo dudaríamos, ¿no? Sí, sí, está claro, ¿no? El arte es cultura, el arte es divertimento, el arte puede ser una búsqueda a nivel profesional y el arte puede ser terapia. Yo sé que puede ser terapia. Claro. El arte puede ser terapia a nivel de que yo escribo y me va bien, a nivel de que yo pinto y me va bien, pero bueno, es que me puedo ir a meditar y me va bien, y yo puedo ir a hacerme un masaje y me va bien, claro. Y yo puedo ir a correr y me va bien, ¿no? La otra cosa es hacer una terapia con un otro, que es el que te acompaña en ella, ¿no? Claro. Que son cosas distintas, ¿no? Pero sí es cierto que este descubrimiento me ha dado a mi autoconocimiento. Y esas herramientas son las que luego he utilizado en mí misma. No juzgar. Estamos en un mundo muy difícil no juzgar. Es complicado, sí, sí, sí. Dices, vamos a dar un espacio seguro a la persona. La persona no entiende nada. ¿Qué seguro el qué? Si lo que nos sentimos es juzgados, nos sentimos etiquetados, ¿no? El arteterapia intenta no juzgar, no etiquetar, sino que jugar con la persona a lo que la persona... Un espacio libre, ¿no? Un espacio libre, exacto. Yo una cosa que he aprendido, no sé si te ha pasado a ti, es aprender a escucharme. O sea, yo creo que al principio yo hacía muchas cosas que me decían debes hacerlo porque eso es una terapia, y luego he empezado a descubrir que hay cosas que hago. Por ejemplo, yo quedo con un amigo mío que es pintor y quedamos una vez cada 2 semanas que me da gozo, me da una alegría interior cuando lo hago. ¿Sabes? Es decir, ¿Pintar? Sí, ¿Dices? sí, pintar. O bueno, a veces cuando hago una entrevista también, ¿eh? O sea, el aprender a escuchar que hay algo dentro de tu interior también que te dice, vas por el buen camino, eso me gusta, ¿sabes? Independientemente de que sea terapéutico o no, o sea, pero ya es terapéutico porque hace que tu cuerpo esté contento. Entonces, hasta el final, de alguna forma, notas, yo lo que he empezado a notar eso, que a veces hago cosas que me dan una alegría. Apagan un poquito a veces el ruido interior de la mente, que está ahí, que está siempre de esto, y de repente enciende algo interior, que es una alegría como que sientes en el corazón, ¿no? Yo he notado haciendo algunas cosas que pasa eso, ¿no? Entonces dices,
Y entonces un poquito digo, bueno, pues intentar hacer lo que me da placer, ¿no? Lo que de alguna forma quiero hacer y no lo que debo hacer, ¿no? Que es importante, ¿no? Entonces cuando yo pensaba en ti, pensaba, bueno, claro, yo creo que es un poco, ¿no? Hay un momento que la arte terapia te crea un espacio tuyo seguro, donde al final te sientes a gusto y al final te da felicidad. Y es importante, ¿eh? Es una felicidad porque al final es un espacio donde tú puedes desarrollarte y en un momento como una enfermedad, donde sí que es verdad que la enfermedad se vuelve el monotema, porque siempre solo hablas de enfermedad, de repente hablas de otras cosas y empiezas a abrirte, ¿no? Y entonces, claro, es como que tu vida vuelve un poquito a recuperarse, porque si no es verdad que no podemos estar con un solo tema toda nuestra vida, ¿no? Pero también te entiendo, ¿eh? Porque cuando te dicen que te vas a morir, todo pasa a segundo término, ¿no? Pero bueno, yo entiendo, yo cuando tú me hablas de la arte terapia entiendo eso, ¿no? Que era un espacio seguro, donde no te sientas juzgado, donde tú puedas ser feliz, donde puedas desarrollar, ¿no? Es decir, al final, y te lo digo porque a mí, pues cuando voy a pintar o tal, me divierte. Me cansa mucho, porque me cansa mucho hacerlo, pero me divierte, me crea un entorno. Pero es lo que te decía yo, ¿eh? Yo separaría lo que es el divertimento, que está muy bien, que está fantástico, o esta alegría que dices, ¿no? Que te comporta el hacer cosas que a ti te gustan, con lo que es una terapia. Vale. Hay otro objetivo, ¿no? Son cosas distintas. La terapia tiene que haber un compromiso y una intención de algo. Claro. Y en cambio el divertimento puede ser, pues, ¿no? Y un proceso. Hacer terapia es un proceso, ¿no? Hacer terapia quiere decir un proceso, quiere decir estar con un otro que es el que te acompaña, ¿no? Pintar, yo puedo pintar sola, ¿no? O puedo, que puede ser terapéutico para mí, pero no es hacer una terapia, ¿sabes? Vale. Eso creo interesante separarlo, vale. Porque incluso para mí misma a veces ya me hago un lío, ¿sabes? Y en cualquier caso tú recomiendas al final la arte terapia para cualquier persona que esté en un proceso. Y es que la arte terapia además se adapta a la persona. Yo cuando hablo de arte terapia y multidisciplinaria no hablamos ni de pintar, que puede ser, pero es que puede ser pintar, puede ser cantar, puede ser hablar, puede ser escribir, lo que sea, ¿no? El arte terapeuta está a la escucha de la otra persona y el arte puede ser un silencio en un momento dado, o un gesto. Esto es lo que crea un vínculo entre las dos personas y hace que haya este espacio de confort, de fiabilidad, ¿no? Que te deja no juzgarte, que te deja hacer este proceso largo. Otra cosa es que yo me haya cogido todo esto que he aprendido, que haya entendido que quizás si no me juzgo menos estoy mejor, ¿sí? Y que haya dicho, venga, va, voy a crear algo con esto. Y no juzgándome es como existe esto. Sí, sí. Si me juzgara no existiría nada. Tú que has visto la exposición, sí, no habría nada, porque allí el arte, bueno, sería discutible, ¿no? Bueno, ya que hablas de la exposición, una cosa que me impresionó es el transformar una experiencia que es dolorosa, al final, un tratamiento de quimio que te hicieron en el año 2020, transformar en una exposición donde tú expones unas fotografías y tus sentimientos en cada momento, ¿no? Es decir, como sentimientos, emociones, ¿no? Que tenías en ese momento. ¿Cómo es posible transformar una sesión de quimioterapia y todo lo que te pasó, que te pasaron cosas buenas y cosas malas, ¿no? ¿Cómo es posible transformarlos en una exposición y en arte? Construyendo. ¿Construyendo? Pero desarrollame, ¿cómo construyendo? Cuando uno construye, transforma. Cada día construimos. Claro. Construyendo, o sea, a ver, ¿y por qué? Pues porque me da lo que te explico, esta visión nueva. O sea, yo empiezo este tratamiento que de entrada, cuando me dicen hay que empezar, digo, otra vez. Volver al principio, ¿no? Otra vez, ¿no? Y con el arteterapia y con el entender no juzgarme y entender este nuevo camino, digo, no, otra vez no. Vamos a hacer algo nuevo. No otra vez, porque la otra vez es la repetición de aquello que tú llevas en la espalda, que te duele, que no te deja a veces ni serenarte, ni te deja poder estar en equilibrio. O así lo siento yo. Entonces, no, otra vez no. Algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo con esto. Esto será nuevo. No sabemos qué puede pasar. Cada día es nuevo. Cada día es incierto. ¿Tú tenías la idea ya de hacer la exposición? No. Fuiste tomando al final fotos y luego al final le dices un significado. Yo me dije, el primer día del tratamiento, me dije, voy a hacer algo con esto. Y el primer día, sé que sentada con el gotero, dije, ¿qué tengo? Y una de las cosas que repetíamos mucho en el máster y en el posgrado era cómo hacer, ¿no? El cómo hacer desde qué herramientas tengo. Porque el quiero está en el imaginario. Sí. O sea, vamos a ver cómo. Entonces, cuando yo digo cómo, busco qué tengo, qué herramientas, con qué puedo y qué me está pasando. ¿Qué tengo? Un móvil.
Y yo aquí sentada y un gotero. Empecé a hacer fotos al gotero. Y mucha imaginación, ¿eh? Porque luego Bueno. a todo le has dado luego una vuelta, ¿no? Porque yo le recomiendo a la gente que vea la exposición, porque es muy, sobre todo además es muy transformadora, ¿eh? Yo creo que al final, ¿eh? Es decir, o sea, porque bueno, tú tomas unos elementos que podrían ser dolorosos y los transformas en esperanza, en ilusiones, en otras cosas, ¿no? Al final, y a mí sobre todo me transforma porque, bueno, entiendo tus sentimientos en ese momento, ¿no? Y es una forma de compartir en positivo. Para mí, Esto es lo fantástico del arte. Claro, que es que y a mí me tocas por dentro, ¿no? Cuando yo veo eso y digo, bueno, también porque te conozco personalmente, ¿no? Pero al final lo ves y, claro, te pones en tu lugar, ves los sentimientos que tú tenías, la esperanza, ¿no? Y claro, todo eso transforma todo. Es decir, o sea, a mí, la verdad que, bueno, que si me hubieras dicho, mi idea es coger un conjunto de fotografías y hacer una exposición, te diría, bueno, ¿y cuál es el sentido? Pero cuando lo ves, realmente entiendes cuál es el sentido porque transformas a la otra persona, ¿no? O sea, bueno, al menos a mí... Qué bonito esto que dices, porque para mí es lo que le acaba de dar la redonda, ¿no? Porque cuántas cosas se crean, y creo que lo que te voy a decir tampoco te va a ser algo nuevo, ¿no? Cuántas cosas creamos y se quedan en un cajón, porque no les damos ni tan siquiera... Es la necesidad de compartir al final, ¿Qué ¿no? necesidad de compartir, Claro. ¿no? Que esto también es una cosa que entendí muy bien cuando acabé la formación. Cuando la acabé, sé que el profesor nos decía, ¿qué le podéis pedir a la arteterapia? Como última pregunta, ¿no? Y yo metí mi rollo, la arteterapia, qué tal, qué cual, qué no sé qué. Y me miró y me dijo, te has dejado una cosa muy importante. Y pensaba, vale, a ver qué me dice. Te has dejado de compartir. Compartir. Ostras, eso fue algo que dije, esto no me lo puedo olvidar, porque claro, yo puedo crear mil cosas, pero si las dejo en un cajón, no tienen el sentido que tú le estás dando ahora. Qué bonito esto, ¿no? Para mí es lo que más saqué, es el compartir y bueno, aprender de una experiencia de otra persona, ¿vale? Vamos a ver, a mí ha habido tres fotografías que me gustaría un poco que las explicaras, ¿vale? Es decir, que son tres que me han impresionado. Una es esta que tenemos aquí detrás, que hay un sobre todo... ¿Vas a decir el secreto? No, quiero que lo expliques tú, quiero que lo expliques. Es sanguíneo, que no sé qué fecha era exactamente, pero era un poquito a mitad del proceso, ¿no? Es decir, sí, bastante al principio. que es esta foto que podemos ver ahí detrás, ¿no? Es decir, sí. Sí, esto fue el primer ingreso, que me ingresan por protocolo hospitalario, o sea, es todo organizado, no soy una urgencia, eso luego sí, pero en ese momento no. Entonces yo me puedo ir pues con mis pinceles, con mis cosas, cuando tú sabes que las cosas van a pasar, te puedes preparar, ¿no? Y en cambio, pues cuando es una urgencia, pues... Y ya tenías experiencia, ya te llevas muchos años de tratamiento. Eso también, supongo que también tiene mucho que ver, porque ya los hospitales para mí ya no eran aquella cosa... Sí. Yo era una chica que me llevaban a hacer una analítica en Calle Redonda. Imagínate ahora. Imagínate, Sí, ¿sabes? sí. O sea, ahora ya es algo que, bueno, ¿no? Supongo que como todo en la vida, ¿no? Al final cuando entras en rollo, ¿no? Pues bueno, se te hace como algo normal, ¿no? Pues bueno, yo me llevé mis pinturas, me llevé, nada, unas acuarelitas pequeñitas y unos pinceles y papel. Y yo me daba cuenta de que las enfermeras, cuando me ponían el tratamiento, voy a desvelar el secreto a pesar de que lo hago un poco a regañadientes. Bueno, pero explica. Pero voy a explicarlo, va. Porque yo también pienso que el arte a veces hay que dejar respirarlo y hay que dejar que cada uno interprete o piense lo que quiera. Pero fue la primera pregunta que te hice. ¿Eso es tu Pero venga, sangre o va, no? Sí, está bien. Sí, es mi sangre, está bien. Sí. Venga, va. ¿Y cómo es que pudiste usar tu Entonces, sangre? yo te explico. Cuando me ponían el tratamiento, me hacían muchísimas pruebas analíticas, electrocardiogramas, constantemente, porque eres un ensayo y de eso va también, ¿no? Y me daba cuenta de que cuando hacían las analíticas sacaban sangre que la tiraban, porque era la que estaba mezclada con el medicamento. Y yo viendo que la tiraban, yo y que venía además, pues bueno, de una formación sin juicio, abierta, libre, digo, pues voy a trabajar con esto que es mi sangre, a ver qué pasa. Y a las enfermeras les pedí si me podían, a la enfermera en concreto le pedí si me podía dar la jeringuilla, que bueno, la chica me dio la jeringuilla y se fue sin decir nada y mirándome un poco rara. Sí. Y como me encontraba relativamente bien, pues me dediqué a jugar con ello. Y hacer un... A jugar, hacer fotos y esta es la foto estrella, porque ha sido la que más ha impactado en general, ¿no? Pero que yo no cuento. Bueno, Lo cuento hoy, pero no cuento normalmente qué es. Y luego hay otra que me gusta mucho a mí, que es construyendo, ¿no? Que es cuando tú... Transformando. Transformando, claro. exacto, sí. Que al final es cuando tú esto lo transformas, ¿no? En una libélula, o liberas una serie... ¿Y por qué? ¿Por qué haces esto? Porque realmente este cuadro ya no existe, este cuadro lo has transformado, ¿no? Al final. Sí, ¿no? exacto. Sí, No sí. existe, ¿no? Este cuadro, o sea, lo que es el papel,
luego a los días, con todo lo que es este 2020, ¿no? Y todas estas fotografías que tú ya has visto, más o menos a medio proceso, una de las veces que estoy en casa, quiero pintar, como muchas veces, y buscando papeles encuentro este. Y sin pensarlo mucho, pinto encima y pongo acuarelas. A veces las cosas sin pensarlas mucho, dejándote llevar, luego dices, ahí va, he transformado. ¿Y en qué lo algo. transformas? ¿En qué lo transformas? ¿Qué es para ti esta libélula? ¿Es libertad? ¿Qué es? ¿Por qué lo has transformado en una libélula? Quizá es esta cosa de una enfermedad, que en el fondo es mi sangre, que parece que no funciona, pues intento hacer algo con ella y lo que sale es una libélula, no deja de ser un animal que lleva, ¿no?, la transformación, o la mariposa, o, ¿no?, te hace pensar como en el capullo y en la transformación, ¿no? Y quizá un poco es eso, ¿no? Pero la verdad es que cuando lo hago no lo pienso mucho como tal, ¿eh? Es luego que cuando monto la exposición y cuando me planteo de exponerme yo en primera persona y de compartir todo este proceso, digo, ostras, el título, todo, es cuando también hay otra construcción. Y me doy cuenta que cada vez, como te decía antes, ¿no?, que cada día es nuevo y cada vez se construye algo nuevo. Estoy aquí hoy contigo, hablando de esto, construyendo algo nuevo, una entrevista, ¿no? Y de aquí a unos días la exposición estará en otro sitio y habrá que adaptarla al espacio y habrá que pensar qué fotos se ponen, qué no, cómo lo hago, si hago una presentación, si hago un taller de terapéutico, si, ¿no? Y todo esto es transformativo en sí, es terapéutico para mí hoy. También me hizo pensar mucho es que estás construyendo, transformas y luego no queda lo que construyes. O sea, tú al principio era ¿no? Y luego, o sea, de lo efímero, también ¿Sí? que construyes, tienes algo y luego lo transformas, pero cuando te has transformado ya no queda lo anterior, ¿sabes? Es un poquito, ¿no? Me hizo pensar esto que era sangre, que luego de repente se convierte, me hizo pensar mucho eso, es decir, oye, ya no queda lo anterior, ha quedado lo nuevo. Cuando te has transformado, realmente algo que era un input que podía ser negativo, se convierte en algo bonito y positivo, ¿no? O sea, qué interesante esto que dices, porque me hace pensar además en la memoria, ¿no? En que, bueno, nos queda en la memoria, pero de qué manera nuestro pasado también nos lo vamos construyendo y nos montamos, a veces unas películas, ¿no? Sí. Pero que también tenemos esta necesidad de explicarnos el pasado y de construirlo. Nos explicamos cuentos para entendernos, pero es que el pasado ya no es, ya es una cosa nueva hoy y mañana será otra, ¿no? Qué interesante esto que por eso a mí sí, eso me hizo pensar mucho, ¿eh? Hay otra que a mí me gusta mucho, sobre todo porque tiene una poesía integrada, que te voy a pedir que la recites aquí, un poquito por sorpresa, es la de los lazos, que es un lazo, es simplemente un punto que te están poniendo y tú le das un significado, ¿no? Entonces, a mí me ponen un portacat en el brazo, que a día de hoy aún llevo. Mira, curiosamente el otro día le dije al médico, oye, ¿me lo quito? Y me dijo, espera un poco. O sea, para que veas, ¿no?, que sí, es verdad, la enfermedad es indetectable, pero ¿qué es enfermedad? ¿Qué no es enfermedad? ¿En qué punto estamos? ¿No? Mira, estoy aquí contigo, qué bien, y ya está, ¿sabes? Ya está, vive ahora, el aquí ahora. Exacto. Pero sí que es verdad que aún lo llevo aquí y que el portacat, para ponérmelo, es un botoncito que te ponen debajo de la piel para no tener que intentar buscar venas constantes, y así pues saben que pinchan y directamente tienen una vena importante y que te pueden poner un tratamiento, incluso si hace falta algo pues que al igual no es un tratamiento líquido, ¿sabes?, que es algo pues más espeso, y me ha ido bien, me ha ido muy bien. Y ahí hay un punto, cuando me lo pusieron, me pusieron un puntito, pues el puntito del corte, ¿no? Y yo ese puntito, cuando lo vi, pues empecé a hacerle fotos y veía, estábamos en la época de los lazos amarillos, ¿no? Aquí por Cataluña. Sí. Y yo veía, bueno, en fin, los lazos están, no es solo los amarillos, ¿no? Están los lazos violeta, están todos. Pero me sentí como muy con el lazo, ¿no? Y veía que tenía un lazo en mi brazo, y esto me puso pues a mover y a pensar en qué hacer con él. Y sí, le hice una poesía. ¿Nos puedes leer la poesía? Sí, claro, ahora te la busco. Sí. Tengo que decir que yo en principio pienso en catalán y la escribí en catalán, pero que te la voy a traducir. Sí, vale. Dice, tengo un lazo cosido en la piel, que no es negro, no. Hablaría solo de muerte, y este habla de vida. No es amarillo, no. No habla de política, sí de libertades de expresión, de tabús, de juzgarnos. No es rosa, hablaría solo de mama. Y, por suerte, tampoco Borgoña, que lo haría únicamente de mieloma múltiple. El lazo Borgoña es el lazo del mieloma múltiple. Y ni tan solo quiere hablar de cáncer.
Simplemente es un hilo atado a un cuerpo. Es literalmente lila. Y sí, es violento, pero no precisamente de género. No es blanco, todo el que habla de paz, pero también de guerra. Es un objeto, un hilo, lila, en forma simbólica de lazo, cosido a mi piel, a un sujeto. Entre lazo y piel, objeto y sujeto, un espacio vital, donde estoy, donde soy, jugando, creando, compartiendo hoy contigo. Por eso os recomiendo a todos que veáis su exposición, porque realmente a mí, es lo que decía, que a mí me transforma, ¿no?, esa exposición. Y cuando yo oigo tu poesía, ¿no?, digo, piensas todo lo que estás diciendo, ¿no?, todo lo que sientes, y es algo que, bueno, que transforma claramente, o sea, porque yo no había caído nunca, o sea, nunca le habría dado ese significado a un lazo de un punto, ¿no? A un punto, bueno, pero seguramente tú le darás otros, a otras cosas, porque somos únicos. Tú con tu forma única de hacer, yo con mi forma única de hacer, ¿no? ¿Cómo podríamos usar la arteterapia para ayudar a otras personas que estén en una situación, bueno, parecida o diferente, Es decir, mira, ¿cómo crees tú que puede ayudar la arteterapia? La arteterapia ayuda a muchísimas personas. Actualmente se hace en muchísimos sitios, desde geriátricos, educación infantil, puricultura, desde social, ¿no?, integración social, a mujeres maltratadas, pero la arteterapia, que es lo que te decía antes, es que es para cualquiera que tenga una demanda. Y la arteterapia lo que intenta es ir a acompañarte, a ir a buscar esa demanda que posiblemente cambie. Y que posiblemente ni tan siquiera sabemos qué es, ¿sabes? Entonces, para mí, bueno, ya lo ves, ¿no?, que estoy yo con la arteterapia, sí. Pero yo lo he vivido ya no solo porque a mí me ha abierto la mente, ¿no?, a ver de otra manera, sino que es que lo he vivido en las prácticas, ¿no? He estado haciendo prácticas en geriátrico, con niños, y he vivido cambios, pero quieren un proceso. También nos pasa, y es algo que yo creo que también, no te voy a decir nada nuevo, ¿no? Sí. Nos pasa que estamos en una sociedad que queremos ya. La inmediatez, ¿no? La inmediatez, claro. Tiene que ser ya. Y más con la nueva tecnología y claro, es que los procesos quieren tiempo. Todos los procesos. ¿Cómo podemos ya? Entonces, por eso tú me preguntabas al principio, ¿qué te pasó, no, cuando el diagnóstico? Pues bueno, un shock que quiere un proceso. Pasa que queremos, no, es que yo ya quiero estar bien, yo ya me quiero encontrar bien, yo ya quiero tenerlo integrado, yo ya quiero saber vivir con esto. Bueno, pues yo qué sé, cada día nos pasan cosas. La terapia requiere un tiempo. Yo siempre digo que no se consigue nada inmediatamente. Necesitas un poco profundizar, entender y luego hacer lo tuyo, ¿no? Que al final, claro, es que el ser humano necesita un proceso. Bueno, me hace pensar mucho también en la adolescencia, en los problemas que comporta la adolescencia. ¿Por qué? Es que hay un cambio brusco y hay que adaptarse, ¿no? ¿Y qué pasa? ¡Ay, la adolescente, Virgen Santa! Claro, pero es que es un cambio, ¿no? Quiere un cambio eso y hay que ir integrando lo que nos está ocurriendo. Y madurar quiere su tiempo. Sí. Bueno, oye, vamos a pasar a dos preguntitas un poco personales, que a lo mejor te voy a meter un poco en un brete, que a lo mejor no te gusta tanto, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, uno es un tema que tú me comentaste, ¿no? Que tú justo cuando te detecta una enfermedad, que estabas ya, bueno, incluso pensando en tener hijos y tal, y de repente un poco por tu enfermedad, pues te encuentras que ahora no puedes tener hijos. Sí, es lo que hablábamos. ¿Cómo conllevas eso? Claro, es lo que hablábamos del momento vital, ¿no? A mí me ocurre con 30 años, en un momento en el que, bueno, pienso que voy a formar familia. Luego también, en lo que hablábamos, esto de la transformación del proceso, ¿no? A mí lo que me ocurre es algo que yo nunca me había visto sin hijos. ¿Te veías con hijos, con una familia? Sí. Entonces, claro, la cabeza es un imaginario eso. A ver, ¿cómo no te has visto sin hijos si no tienes? Es que no sé, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo que sea, algo cultural, algo, o mi instinto maternal o de cuidar, o lo que sea. La cuestión es que yo, mi idea de futuro
siempre había sido con familia, pero bueno, igual que trabajando, y tampoco estoy trabajando ahora, o sí, de una forma diferente, ¿no? Entonces, claro, es que ya no es solo el que aquello que al igual toca no vas a poder hacer, no, es que no es lo que toca, es lo que yo siempre he creído que sería. Entonces, pues bueno, pues no va a poder ser. Me ha costado lo mío, sí, no te voy a decir que no, me ha costado lo mío, es un tema, pues bueno, que en su momento fue muy complicado, a día de hoy, por suerte, es lo que te decía antes, por suerte a día de hoy vivo el día, entiendo que mi vida es así y la disfruto así. Y he entendido pues que y no te culpas tampoco, que al final dices, bueno... No, bueno, las culpas, Virgen Santa, no. Por suerte he aprendido que eso es un castigo. Solo nos castigamos, no hay otra cosa que ir cuando te pasa algo que la culpa. ¿Qué culpa vas a tener tú de no poder tener hijos? ¿Qué culpa voy a tener de tener hijos? ¿Qué culpa voy a tener de estar enferma? ¿Qué culpa vas a tener? ¿Qué culpa vas a tener, Xavi? Ninguna, ¿no? Digo, no sé, Bueno, pero tenemos, ¿Tú cómo lo vives, la culpa? Bueno, yo creo que al principio lo vives, sí que es verdad que te culpas en estos procesos y luego al final te aprendes a decir que las cosas pasan porque pasan, que el por qué no es importante, ¿no? El culparse no tiene sentido, ¿no? Pero yo, bueno, por eso te preguntaba lo de los hijos, porque decía, bueno, es un tema que tú me comentaste, es que tenías mucha ilusión y bueno, a ver cómo lo has gestionado. Sí que es cierto que, bueno, he hecho varias cosas relacionadas, al igual, con niños, ¿no? Bueno, es una forma de... Pero he entendido que, bueno, mi sitio está donde estoy, que el sentido de mi vida está en otro sitio y ya está, y lo vivo bien, a día de hoy lo vivo bien. Te voy a hacer otra pregunta sobre los cuidadores, porque lo comentamos tú y yo, ¿no? Sí. Comentamos que al final uno de los problemas que tiene la enfermedad es que tú vas perdiendo tus capacidades, vas perdiendo al principio tu independencia y luego hasta tu autonomía, y un momento que dependes totalmente de tus cuidadores, ¿no? Tú por suerte has podido recuperarte, has ido recuperando mucha de tu autonomía, yo todavía soy muy poquito autónomo, ¿no? Quería que me comentaras un poquito, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué recibimos de nuestros cuidadores y qué les aportamos? Porque tú me diste un punto de vista de que no solo recibimos, también aportamos, ¿no? ¿Cómo crees tú que al final que es esa interacción entre el cuidador y el paciente? Mira, primero yo creo que el ser humano está diseñado para cuidar y es algo que nos hemos olvidado, eso primero. Luego, nos cuesta mucho pedir ayuda, en general. Te voy a decir, a mí me cuesta un montón. Es que cuesta, Xavi. Es que lo ves con un poco humillación a veces el pedirlo y no es verdad, es al revés. Debes dar gracias porque tienes a alguien que te cuida, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, pero el que cuida, dicen que no hay mejor cuidado que cuidar. Imagínate, qué simple. No hay mejor cuidado a uno mismo que cuidar. O no hay mejor sostén en uno mismo que sostener a otro. O sea, ¿tú qué piensas a veces, no? ¿Qué pasa cuando tú ves a alguien que sufre y le das una mano? ¿Qué tal es tu sentimiento cuando tú puedes dar una mano a alguien? Una mano, una sonrisa, una mirada, estoy aquí. ¿Cuál es tu sensación con eso? Bueno, yo siempre, charreamos en otra entrevista que hicimos, que yo creo que cuando das, recibes más. Hay algo sorprendente en dar, porque es un acto de generosidad, pero que normalmente es curioso. Recibes mucho más de lo que das. Bueno, a menos a mí me ha pasado, ¿eh? Es decir, el acto de la generosidad de dar, no sé cómo, pero siempre tiene un premio. A lo mejor no es con la persona que tú estás cuidando, ¿eh? A lo mejor no es con la persona que te estás dando, pero es como que el universo te devuelve algo. Al menos a mí me da esa sensación, ¿eh? O sea, el dar no se me enriquece, ¿no? Yo he sentido que cuando he dado, y he dado de verdad, con el corazón, o sea, viendo a la otra persona como a un ser de pleno derecho, y que lo que siento es que la demanda que tiene, voy a dejar a ver cómo puedo hacer con eso, ¿no? A mí me ha enriquecido, a mí me ha rebotado. Sí. Cuidado, a mí me ha rebotado, me ha resonado y he construido en mí misma cosas que he visto, porque no dejas de ser un espejo también, ¿no? Claro. Sí. Entonces es cierto que nos cuesta mucho no tener autonomía, ¿no? Es muy difícil, pero yo me cojo a que cuando tú ofreces al otro que te cuide, le das una confiabilidad también al otro. Eso no tiene precio. O sea, que es a mí me hizo pensar, cuando lo comentamos, que es algo bidireccional. Es decir, que a ti te dan, pero tú sin darte cuenta también estás dando muchas veces, ¿no? Es decir, a la propia persona, ¿no? Porque me acuerdo, me lo comentabas tú y yo dije, luego estoy pensando, pues sí, tienes razón, ¿no? Bueno, yo pienso pues en momentos en que al igual me han tenido que duchar, ¿no? Sí. Momentos en los que, y piensas, ostras, es que claro, bueno, y tú podrás explicarlo mejor que yo, seguro, ¿no? Es algo en lo que podemos compartir los dos y que
seguro que tú tienes tu visión, ¿no?, de ello. Y yo pienso que se crean unos vínculos que están por encima de lo que yo pueda explicarte. Sí, sí. Están por encima de la palabra. Sí, sí. Hay un cierto vínculo ahí que no tiene precio, y eso es el ser humano, y eso es el compartir y el cuidar que da sentido. Claro, y hay un momento que tú te consideras como tú independiente, y un momento que ya te unes como con la otra persona, y un momento que la otra persona ya eres tú, ¿sabes? Al final, ¿no? Y ese momento es el momento bonito, ¿no? Porque ya no es tú me ayudas, ¿no? Somos un ente y trabajamos juntos, ¿no? Y que es que aquello que se ha creado ya no se puede, No se rompe, ese nudillo, se queda ese para nudo, siempre, ¿no? ya está. Sí, Está sí, ahí sí. creado para siempre. Sí, 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 totalmente. de acuerdo. Puedes darle la forma, puedes, yo qué sé, darle la forma que quieras, pero el nudo está ahí. Eso ha quedado ahí. Sí, Muy bonito, Laura. Eso me hizo pensar mucho, ese tema. me alegro. Laura, vamos a pasar a las preguntas del Sí. público, si te parece. La pregunta es bastante sencilla, aunque bueno, no es tan sencilla como parece, y es, ¿qué perspectiva tenías de la vida, por ejemplo, desde los 25 hasta los 30, hasta la enfermedad, y qué perspectiva tuviste cuando pasa la enfermedad? ¿Qué creencias sobre la vida cambiaron? Bonita hacer pregunta, pensar. bonita pregunta. Como le decía antes a Xavi, me cuesta un poco ir a los 25, a los 30. Intento bastante estar en el hoy, ¿no? Pero, ¿qué ha cambiado? Bueno, es que han cambiado cosas también porque tengo 47 y no 25, ¿sabes? O sea, que la vida también cambia y mi forma de ver también. O sea, he madurado también, seguro que con 25 ahora te diría unas cosas, pero es que tengo 47, estoy aquí y es ahora que lo siento, ¿no? Entonces, a nivel de perspectiva de vida o de fe, ¿no? ¿Entiendo? ¿Me hablas? Buena pregunta. Más a nivel de creencias sobre la vida, es decir, ¿para qué sirve la vida? ¿Qué tengo que hacer en la vida? Vale, o sea, como el sentido, ¿no?, de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida para mí? Bueno, sí que es cierto que para mí ahora tiene mucho más sentido. Mi vida está, bueno, le he buscado, le he encontrado y le sigo buscando el sentido, y quizá pues con 25 no tenía ni los conocimientos ni tenía las herramientas para tener el sentido que tiene ahora. Con 25, pues bueno, el sentido en ese momento pues seguramente que era lo que decíamos, formar una familia, seguir con mi labor a nivel profesional como decoradora y ver a ver para dónde, ¿no?, podía tirar. Sí que es verdad que siempre había esta cosa de querer seguir estudiando y esta cosa de como el tema emocional y el tema de la mente, ¿no?, de cómo va, de qué hace. Sí que es cierto que siempre he tenido la intriga esta, tanto como el arte ha sido algo que estaba en mi vida siempre y que me aportaba alguna cosa que no tenía muy claro el qué, ¿no?, que ahora me doy cuenta que es la expresión y el poder compartirla, y también bueno, esto, no sé si te he contestado. Y el tema de la fe, que lo he sacado yo, pero mira, también me doy cuenta que estamos muy desconectados. O sea, igual que decíamos lo de la inmediatez, de que nuestra sociedad quiere el ya y quiere tener las cosas rápidas y no entendemos que necesitamos paciencia y un proceso, también me doy cuenta que, o siento yo, o he vivido en mí, que la fe y la mente, o el corazón, la mente, no sé, el hecho de qué somos, qué hacemos, qué sentido tiene esto, todas estas preguntas pasan al segundo plano, porque tengo prisa, porque no tengo tiempo, porque el dinero me tal, porque tengo que ir a no sé dónde, porque tengo que hacer no sé qué y porque tengo que seguir haciendo no sé cuántos, ¿no? Y quizás es cierto que cuando la vida te para, indagas en eso, ¿no? Y te hace como ir a buscar esa cosa interna que todos tenemos, quizá alguien que lo puede llamar espíritu, o alma, o ser, o no, cada uno, pero eso es algo que de lo que te hablo sabes qué es, pero para ti es una cosa y para mí es otra, seguramente, ¿no? O sea, de lo que te hablo sabemos los dos qué es, pero yo no sé lo que es para ti y tú no sabes lo que es para mí. Por mucho que yo te explique, tampoco, ¿no? Pero sí que está como, siento que hay una desconexión, porque la religión, porque ha hecho mucho daño, ha provocado guerras,
y claro, entonces estamos contra todo eso, en general, no digo todos, pero en general la sociedad. Y esa desconexión nos hace no vivir felices. Y a veces es increíble lo que un parón hace, ¿no? Es decir, tú vas a una velocidad y te pegan un frenazo, te desconectas y de repente te conectas con otras cosas, ¿no? Que es increíble. O sea, me ha hecho gracia lo que tú decías, porque es verdad, vivimos tan rápidos y tan acelerados que de repente te paren, una de las pocas cosas buenas que tienes es que te hace pensar, te hace conectarte con ti mismo, ¿no? Pues sí. No sé si te he contestado. Me has contestado. Me refería sobre todo a nivel de prioridades, es decir, ¿qué prioridades tenías antes y qué prioridades tenías después? Es que no me salía la palabra antes. Bien, vale. No, está bien, porque ves, con diferentes palabras acabamos diciendo cosas. Las prioridades cambian, claro, por supuesto. Porque bueno, es lo que decía, ya no... me quité el reloj, ¿no? Hubo un momento que dije, hubo un momento. Cuando me diagnostican y estoy en cama que no me puedo mover, Digo, es que el reloj no forma parte ahora mismo de mi vida, no puede ser, porque no puedo ir al ritmo que se me está pidiendo, o el ritmo que tenía hasta ahora, no, ahora el ritmo es mío, es interno. Me levanto cuando puedo, como cuando puedo, camino cuando puedo y respiro a mi forma, ¿no? Ya te digo que luego sí que el reloj está aquí y que he entendido que ahí estoy dentro y fuera, ¿no? Que también es necesario para poder estar en el mundo. O sea, lo interno, el pensar y el poder estar en la introspección está muy bien y bueno, yo digo, me han dado el regalo de poder hacerlo, ¿no? Pues por una enfermedad, porque me ha dado tiempo, pero también es verdad que hace falta socializarse. Hay que buscar un equilibrio, sí. El compartir, que hablábamos, ¿no? Que quizá me había olvidado de él. Muy bien. Gracias. A ti. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo puedo hacer otra si queréis. Venga, va, sí. Va un poco por el camino de la primera, pero es un poquito diferente. Ahora antes me has comentado que ves la vida diferente con 48, si no me equivoco, o con 46, no lo sé, a con 25. Sí. Si tú ahora tuvieras que darle un consejo a ti con 30 años cuando le diagnostican la enfermedad, solo un consejo, ¿qué consejo le darías? Solo uno, Solo uno. Le faltan muchos, a la chica de 30, pero bueno. Le diría, intenta vivir sin presión. Eso le diría. Bueno, no es fácil, es decir, pues, y no te harías ni caso también, probablemente. Pues probablemente, sí, me lo digo a menudo, Laura, no te presiones, tranquila, que al fin y al cabo es un autojuicio, ¿no? Sí. Pero la presión, bueno, yo la puedo entender de una manera y seguramente también la entendéis de otra, que cada uno, ¿no? En nuestra cabeza hablamos de presión y quién sabe dónde os lleva, ¿no? Pero me refiero a la presión del vivir, ¿no? A la presión de el no puedo. Ostras, vamos a quedarnos en el que sí puedo, no en el no puedo. En la capacidad, ¿no? La no capacidad no nos lleva a nada. ¿Qué tengo, no? Como lo que decíamos. Sí. ¿Qué herramientas tengo? Pues vamos a quedarnos con eso, intentar. Si me quito presión, consigo vivir más serena y eso me ayuda a tener equilibrio y a disfrutar de la vida. Muy bien. ¿No ha quedado bien? Me ha quedado bien, sí. Oye, ya para acabar un poco, lo que pasa es que me han chafado un poco la pregunta, ¿no? Pero siempre a todos los invitados les preguntamos siempre lo mismo, ¿no? Sí. No es a la chica de 30 años, sino es a cualquier persona. Exacto, a cualquier persona. Es decir, ¿qué recomendarías tú a cualquier persona para tener una vida plena y feliz? ¿Qué consejo darías? Pues autoconocimiento, quizá, es la respuesta. La presión ya lo he dicho, ¿no? El intentar vivir sereno, porque si estás como más sereno puedes disfrutar las cosas, ¿no? Pero quizá para vivir sereno también hace falta autoconocimiento, ¿no? No sé, ¿tú qué crees? Bueno, la pregunta para ti, ya me lo han preguntado en las entrevistas, ¿no? Sí. Pero me parece muy bien. Sí. Estoy de acuerdo, autoconocimiento creo que al final te ayuda, ¿no? Claro, si te conoces un poquito más y cada día es esta cosa que decíamos también, ¿no? Que me repito, ¿no? Pero que cada día descubres algo nuevo, pues bueno, el irte conociendo un poco más te ayuda a saber qué necesitas, qué no necesitas, qué límites puedes poner, dónde puedes, no puedes, y eso te ayuda a disfrutar de la situación que sea, buena
o malas, ¿no? Muy bien. Laura, vamos a cerrar ya la entrevista. Muy Tengo bien. que darte mucho las gracias A ti, Xavi. por estos días que hemos estado compartiendo, aprendiendo los dos uno del otro. Exacto, los dos el uno del otro. El presentándome un concepto que yo no conocía, que es la arteterapia, y también darnos cuenta muchas veces que, bueno, lo que decías de la soledad, ¿no? O sea, muchas veces uno de los problemas de la enfermedad es la soledad, te sientes solo, ¿no? Aunque estés muy rodeado, ¿eh? Y a veces el compartir, como tú has dicho, que es muy bonito, el compartir hace que esa soledad sea menor. De verdad, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Xavi, por Y un- darle voz, por darme voz, darme un sitio. Todo esto para mí también es fantástico. Es un intercambio súper bonito. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. Ya está, ¿eh? Ya lo sé, ya está, ¿eh?